Buenos días, mi nombre es Andrés Camilo Caballero Ayala y el día de hoy voy a hablar de mi proyecto Teshiash que llevo trabajando desde el 2019 hasta 2021 y voy a hablar de la razón por la que dejé el proyecto, cuál fue el proyecto y cuál es el proyecto que estoy trabajando a día de hoy para mi proyecto Teshiash en 2021 para finalizar mi grado 11. Dentro de mi proyecto que llevaba trabajando desde el 2019 se le llamó frigorífico aislado sin electricidad en zonas rurales de Amazonía, Putumayo y Guainía. Este proyecto lo llevé a cabo debido a las dificultades que tenían las zonas rurales con respecto a la electricidad y la forma de refrigerar sus alimentos. Entonces el proyecto le di como lema para darle inicio, cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros. Y este fue el lema en el cual yo fui trabajando en mi proyecto, en el cual que era la idea de cuidar no solamente al planeta, sino también ayudar a las zonas rurales sin electricidad. Entonces dentro del proyecto se fue trabajando a lo largo de diferentes años, se llevó trabajando un blog donde se fue colocando toda la información que se dio sobre el proyecto y que mi proyecto Teshiash a día de hoy ya está totalmente finalizado y que cuenta con toda la información de lo que es el proyecto, que se basaba en que el proyecto estaba realizado en una base de la problemática de la refrigeración de alimentos de las comunidades de barrios subnormales de las grandes ciudades, pueblos, corregimientos y veredas que no poseen servicio eléctrico, y que para esto se construyó una máquina o dispositivo que logrará solucionar el problema de refrigeración usando la física y la tecnología, la cual se explica su construcción y funcionamiento. Entonces, pues a lo largo del 2019 y 2020 creé una página web también, que fue donde yo trabajé toda la definición del proyecto y como una idea de compartir el proyecto con las personas por medio de internet. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento del problema? Como ya lo mencioné, era el problema de la refrigeración de alimentos, el problema de bajos recursos, el problema de no tener electricidad y pues también el problema de cuidar al planeta, ¿no? Que pues también está incluido en el lema. Entonces, dentro de lo trabajado, como ya mencioné, el problema fue el planteamiento. Ahora sigue cuál fue la justificación para poder realizarlo, de qué se trató todo eso. Entonces, el proyecto, ¿por qué se realiza el proyecto con base en la refrigeración de alimentos? Entonces, aquí fui argumentando cada una de las cosas en el blog, donde explicaba que porque al día de hoy aproximadamente el 13% del mundo no tiene acceso a electricidad, y esto es más en Colombia cuando hay zonas rurales que no tienen electricidad. Entonces, esto generaría que mucha gente no posea muchas opciones de refrigerar alimentos por un gran lapso de tiempo. Y entonces el objetivo del proyecto era ese: refrigerar alimentos por mayor tiempo con procesos de física que ayudaban a comprender mucho mejor cómo es que se hacía. Y pues es que este proyecto viene traído desde el Congo del África, de un físico matemático que creó el proyecto por medio de algunas de las propiedades de la termodinámica. Entonces, ¿a qué poblaciones va este proyecto? Este proyecto fue diseñado que iba hacia las poblaciones rurales, comunidades indígenas, desplazados o migrantes, poblaciones sin electricidad, poblaciones con bajo nivel económico y poblaciones en barrios subnormales. Y bueno, luego seguí continuando con otras preguntas, que cuáles eran los beneficios que traía la máquina. Entonces, como ya lo mencioné, es reducir el costo, permitir que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo, un método natural para cuidar el ambiente y que no se requiere mucho conocimiento y es muy fácil de construir realmente este proyecto. Entonces, como ya lo mencioné, fue creado en el Congo del África, y pues una de las cosas que fui creando dentro de los aspectos para poder realizar el proyecto era que se tenía que dar a conocer el dispositivo en la página web que yo diseñé, mostrar el proceso de refrigeración en la página, compartir el proyecto y dispositivo con el mundo y permitir que las personas compartan el dispositivo con más personas y hacerlo de esta manera un proyecto que todas las personas pudieran usar. Entonces, a partir de esto fui diseñando el blog, fui continuando todo lo que era la parte teórica del proyecto, un resumen breve, los objetivos y los objetivos que era la parte más importante, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo general de todo el proyecto que tuve? Este objetivo general fue mejorar la refrigeración de alimentos a las poblaciones que no tengan electricidad a través de un dispositivo que funciona en diferentes climas, el cual se puede visualizar en una página web. Y los objetivos específicos eran compartir el dispositivo en la web con las demás personas para que conozcan la utilidad, mejorar el tiempo de refrigeración y permitir refrigerar alimentos sin necesidad de la electricidad. Entonces, este fue todo lo que se creó a partir de los objetivos, y que luego de eso siguió un marco referencial que fue toda la parte teórica desde la física, desde el aspecto ambiental, social, que ya lo he venido explicando desde el inicio del video y que es todo lo que parte del proyecto. Entonces,
Cuando nosotros hablamos ya ahora de cómo fue el diseño final que se le dio al proyecto, qué fue lo que ocurrió en el resultado final del proyecto y qué fue la razón por la que se finalizó el proyecto hasta finales del 2021. A comienzos de 2021, que fue cuando se finalizó casi el proyecto y pues obviamente se dio inicio a otro nuevo proyecto. Entonces, a partir de esto, se tuvo en cuenta de los materiales que eran muy simples, que eran 2 corchos, una maceta grande, una maceta pequeña, copor, arena de río y una toalla. Y luego se creó el diseño, que era una maceta grande, una maceta dentro de la otra, que era la más grande, y colocar arena en el medio de ambas macetas. Entonces en la mitad de la maceta que estaba dentro se colocaba todos los alimentos y encima se colocaba un trapo, una toalla mojada que cuando el sol reflejara dentro de la maceta, con la toalla se evaporara el agua que salía. Entonces eso hacía que se mantuviera en refrigeración los propios alimentos. Entonces luego de eso se hizo diseños, se hizo algunos diseños de cómo venía siendo el proyecto, cómo se iba a plantear, y pues el producto final que se empezó a realizar, que fue todo el procedimiento que fue muy sencillo y que a final de cuentas se llegó a unos resultados demostrando que se podía ya dar una refrigeración de alimentos óptima para su conservación. Entonces se llevó algunos datos relevantes dentro de lo que se trajo. Entonces, muchas de las conclusiones que finalizó el proyecto fue que la termodinámica muestra el proceso de evaporación y de regulación de temperatura, la refrigeración de alimentos se basa en la evaporación del agua en el dispositivo, existe la necesidad del agente por ese producto para refrigerar alimentos en zonas cálidas y sin electricidad o de bajo ingreso, y muchos de los alimentos se pueden refrigerar hasta por 2 semanas o a una temperatura de 0 grados, que es la temperatura en la que tendrían que estar muchos de los alimentos, que alcanza a refrigerar el dispositivo pod, in-pod o frigorífico aislado. Entonces, a partir de eso se diseñó todo el proyecto y entonces se finalizó el proyecto en 2021. Cuando se finalizó en 2021, que tuve ciertos avances, se intentó continuar con el proyecto a partir de esto. El problema es que muchas de las pruebas que se habían realizado no estaban completas y no estaba totalmente comprobado su funcionamiento actualmente en Colombia, y que en Colombia no en todos los climas funcionaba de la misma manera. Se hizo los experimentos y se comprobó fue toda la parte práctica, pero no se llevó a cabo totalmente en su funcionamiento en lo que es a partir de la vida real, de la vida cotidiana de una persona, o llevarlo al colegio, donde se pueda dar funcionamiento correctamente por varios días para comprobar que realmente funciona el dispositivo en Bogotá.